andino, esta ha sido influenciada principalmente el relieve andino, ¿debido a qué? Debido a la geodinámica interna, ¿no es cierto? Hablamos de procesos como el diastrofismo y el magmatismo. Y en esos procesos de diastrofismo y magmatismo se han formado diferentes tipos de relieve, principalmente lo que es la zona andina, conocido también como sierra, donde destaca la cordillera de los Andes. A ver, estimados alumnos, sus respuestas, sus comentarios por el chat. ¿Por qué se formó la cordillera de los Andes? ¿Debido a qué principalmente? Debido a la convergencia de la placa de Nazca con la placa sudamericana. ¿Y qué genera en esos momentos? Muy bien, Pérez, excelente convergencia, profesor, de placas, donde una de las placas se hunde, en este caso la placa de Nazca se hunde. A eso se conoce con el nombre de subducción. Subducción, correcto. ¿Y esa cordillera viene desde dónde? Desde los límites con Chile y Argentina, pasando por territorio boliviano, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es la cordillera más extensa, con aproximadamente 7.500 kilómetros de forma longitudinal. ¿Ya? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Para un mejor estudio se ha establecido sectores, zonas, y aquellos lugares donde se juntan los sistemas montañosos, las grandes elevaciones, conocido con el nombre de montañas y nevados, se llaman los nudos. Los nudos, ¿ya? Es así como en el Perú se han establecido dos nudos. ¿Cómo se llaman los nudos que se ha establecido en el Perú? Ya debe estar apareciendo la presentación en tu pantalla y dígame qué nudos principales se han establecido en el Perú. Paucar dice profesor Vilcanota. Pérez Eder dice Pasco y Vilcanota, profesor. Muy bien, muy bien. También tenemos lo de Pasto en Colombia, ¿no es cierto? Y así. Pero ahora lo que nos interesa es lo que ocurre en el territorio nacional. Eso es el recorrido longitudinal de esta cordillera más extensa a nivel mundial. ¿Ven? Todo lo que está de rojo. Me dicen sí, sí o no, no. ¿Visualizan? Correcto. Muy bien. Sí, profesor, sí observamos. Dice cordillera de los Andes. En una dirección longitudinal de nor-o. ¿Qué cosa es nor-o? Noroeste a sureste. Se encuentran diferentes zonas de gran altitud, montañas, nevados, volcanes, zonas planas a gran altitud, mesetas, entre otros. Y ahí está. ¿Cuáles son los sectores? A ver, identifiquen los sectores. Correcto, muy bien. Y los demás alumnos también intervengan, por favor. Espero que los demás alumnos también escriban. Y esos sectores en función a qué se ha establecido. A ver, voy a determinar en función a los nudos. Ahí es el sector norte o boreal, el sector centro o central y el sector sur o austral. Los nudos principales, ¿cuáles son? A ver, tenemos el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota. Desde el límite del país Ecuador, con el nudo de Pasco, eso es norte. Desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota, eso es centro o central. Y desde el nudo de Vilcanota hasta la zona de los límites con Chile y Bolivia, eso es el sector sur austral o meridional.
Pero también se han establecido zonas. Zonas, profesor, claro. Lo que está cerca a la costa, a eso se llama la zona occidental. ¿Ya? Visualizan ahí, se dan cuenta. Occidental. Lo que está en el medio se llama centro o central. Y lo que está cerca a la Amazonía con el numeral 3, eso se llama la zona oriental. ¿Está bien? A ver, para un mejor entendimiento voy a hacer una serie de trazos. ¿Qué trazos, profesor? A ver, lo de verde. Lo de verde, ¿qué zona es? ¿Verde, profesor? Sí, sí, verde. Ya, verde limón. Ya, mira. ¿Ven? Me dicen sí, sí o no, no, si visualiza todo esto es la zona oriental. Ya, eso es la zona oriental. Lo que está cerca de la costa lo voy a poner en rojo red. Ya, profesor, rojo red. Pero mejor ponle otro color, profesor, para diferenciar. Casi un marroncito, pues, o un amarillo mejor. Ya, amarillo. ¿Ven? ¿Ven a hilo de amarillo? Sí, profesor, veo hilo de amarillo patito. Ya. Todo esto es la zona occidental. Listo. ¿Se nota? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? Ya. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Listo, estimados alumnos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Ya ahí están los sectores. Hay dos nudos secundarios. ¿Cuáles son los nudos secundarios? No sé si identifican. A ver, profesor, con rojo red, el nudo de Tuco en Ancash y el nudo de Mollepata o Pelagatos. ¿Y dónde está el nudo de Tuco, profesor? Eso está en Ancash. Ya, en Ancash. Y el nudo de Mollepata o Pelagatos se ubica en dónde? En la Libertad. La Libertad. Ancash y la Libertad. ¿Me entienden? ¿Han escuchado hablar de la zona llamada la Cordillera Blanca? Sí, profesor. ¿Dónde está esa Cordillera Blanca? Mire, mire, mire. Desde el nudo de Tuco, Ancash, eso es la Blanca. Y en esa Cordillera Blanca, conjunto de montañas, se encuentra el Guandoy, Huancarhuás, Alpamayo y el Huascarán. Y lo que está a la izquierda es la Cordillera Negra. Y la Negra, desde el nudo de Tuco, es cortado ahí por un río formando el Cañón del Pato hasta Mollepata. Y ahí se encuentran en el nudo de Mollepata. La cordillera blanca y la cordillera negra. La blanca está a la derecha y la negra está a la izquierda. ¿Identificaron? ¿Identificaron? Me dicen sí, sí o no, no. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Correcto, entonces, correcto. Me indican, ¿no? Listo. El sector norte comprende desde el nudo de qué? De Pasco hasta la frontera con Ecuador. Y ahí tenemos una parte de la cordillera blanca que es la de mayor altitud. ¿Y qué tenemos en la zona norte occidental? ¿Se acuerdan que es occidental? Lo que está cerca de la costa.
Entre Piura, La Libertad, Ancash, Lima, Huánuco, tenemos los sistemas montañosos llamados, ¿qué cosa? La cordillera, Huancabamba, el Pelagato, la Blanca, la Negra, Guayguas. Pico es la elevación, el relieve, la montaña. Cuando un relieve pasa los 5.000 metros se llama montaña. Si esa montaña está cubierta por inmensos bloques de hielo, se llama nevado, Huascarán, Hormicruz, hongos o cañones. Hongos o cañones son los cortes que han hecho los ríos aquí, a la cordillera, para continuar su recorrido. Normalmente cañón se le llama en la zona andina, tiende a ser más profundo y muy encajonado, la zona angosta donde en las profundidades se desplaza el río. Y pongo mayormente es cuando el río pasa de la zona andina hacia la selva. También presenta una hendidura, pero no tan profunda y es un poco más amplio, con zonas con exuberante vegetación. ¿Ya? Y ahí tenemos el resumen, lo que se tenía en la central, Cajamarca, Pasco, Huánuco, la cordillera del Cóndor, Yanachaga, Huachón, oriental, Ucayali, Huánuco, Amazonas, y la cordillera Contamana o Contamaná, que es la más baja, Azul, Campanquis, donde encontramos una estructura rocosa llamada la Bella Durmiente. Manseriche es un pongo formado por el río Marañón, un corte que se ha hecho a la cordillera, y así sucesivamente. Este es el resumen. Ya, el sector centro comprende desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota. Nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota. ¿Ya? Bien. Y ahí tenemos los principales tipos de relieve. Tenemos en Pasco, en Lima, Huancavelica, Ayacucho, la cordillera. Tenemos la Viuda, Chonta, Tulpocotay, Huanzo, Ampato, Chila, Pico, la Viuda, Sarazara, Ampato, Coropuna. En la central tenemos Junín, Ayacucho, Purimán, Cusco. Las cordilleras principales, Marcabaya, Razohuilca, Ampay, Vilcabamba. Y los nevados, Huaytapallana, nevado también de nombre Ampay, y el Salcantay. Y así es como en la parte oriental, Junín, Pasco, tenemos La Sala, en Cusco, Vilcaconga, en Cusco tenemos Urubamba, en el Cusco Usangate, en el Cusco Vilcanota. De nombre Vilcanota se tiene un nudo donde se juntan las montañas, pero también de nombre Vilcanota se tiene una cordillera, destacando el Apu o el Nevado Ausangate. Los tambos como lo que ha formado el río Tambo y el de Mainique, formado por el río Urubamba, esto en el Cusco. Y eso es el resumen. Ahora el sector sur comprende desde el nodo de Vilcanota hasta la frontera con Chile y Bolivia. Presentan dos cadenas y es la de mayor amplitud, la de mayor ancho. ¿Y qué tenemos ahí, profesor? ¿Qué tenemos? Entre los departamentos de Moquegua, Arequipa, Tacna se encuentran las cordilleras volcánica y el Barroso, y elevaciones que en algunos casos son volcanes como el Omate, el Ubinas, el Pichu Pichu, el Barroso, el Yucamane, el Tutupaca. Y en la parte oriental, ya para la selva de Bolivia, tenemos en Puno lo de Carabaya, Apolobamba, los picos o nevados como el Kenamari, Palomani, y también destaca en esa zona el Allin Capac o Allin Capac, Allin Capac o Allin Capac. Bien. Las cordilleras, bien, son series de relieves, de montañas, nevados, mesetas, que están unidos entre sí y que tienen una base común. Conjunto de montañas, nevados, mesetas, picos, volcanes que tienen una base común, eso se llama cordillera. Claro que en el Perú todo es cordillera de los Andes, sino que en algunos lugares le han puesto el nombre. Por ejemplo, en ciertas zonas de Arequipa lo llaman Chila, a la cordillera de los Andes. Y a esa cordillera de los Andes, en cierta zona de Piura, lo llaman Huancabamba. En algunos lugares del Cusco lo llaman Vilcanota. Y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Y ahí ya sabe. Mire, profesor, ¿y los nevados han disminuido a nivel mundial o solamente en el Perú? A nivel mundial. ¿Y a qué se debe que hay poca cantidad de bloques de hielo sobre esas elevaciones llamadas montañas? Comentario, estimados alumnos. A ver, comenten, comenten. ¿A qué se deberá ello?
¿A qué se deberá ello? Profesor, al cambio climático, pues el calentamiento global, dice Condori Godínez. Muy bien, el calentamiento global, lo mismo que está generando grandes alteraciones meteorológicas en diferentes lugares del mundo. Correcto, muy bien. Y ahí tenemos las principales cordilleras. Huancabamba, en Piura. Anote, por favor, complementen la información, es la más occidental. Es la más occidental. La blanca es la más alta. La blanca es la más alta. De todas las cordilleras es la más alta. Y ahí tenemos el Cóndor, Yanachaga, Campanquis, la más boreal, la que está más al norte. Ya, Huancabamba es la más occidental, la blanca es la más alta, Campanquis es la más boreal. La más boreal. Listo. Tenemos azul entre Huánuco, Pasco, Loreto, Huachum, Pasco, La Viuda, Lima, Junín, Raura, Lima, Pasco, Huánuco, Chonta, Huancavelica, Tulpicotay, Huancavelica. Huanzo, Ampato, Chila. ¿Y por qué es importante la cordillera Chila? Porque de ahí se origina el río más caudaloso del mundo. ¿Cuál es? A ver, participen, participen, no tengan temor. ¿Qué dice Pérez? ¿Qué dice Condori? El Amazonas, pues dice Collantes, el Amazonas, profesor, el río Amazonas, Amazonas, también dice Condori, dice Godínez. El Amazonas, muy bien. El Amazonas tiene su origen remoto en la cordillera Chila, en el nevado de Quehuiza o Quehuisha. Esto en Arequipa, Huaytapallana, Razohuilca, Vilcaconga, La Sal, Ausangate, Vilcanota, Volcánica y así sucesivamente. El Barroso, el más austral. Barroso es el más austral. ¿Qué quiere decir austral? El que está más al sur, o también se llama meridional. Barroso, austral, al sur, meridional. ¿Ya? Bien. Y ahí tenemos la cordillera de los Andes, su importancia, ¿no es cierto? Ha generado diferentes pisos altitudinales, generando una variedad de climas. Y si hay variedad de climas, variedad de flora, variedad de fauna. ¿Y qué más? ¿Por qué más es importante? ¿Por qué más será importante? Porque en las partes altas tenemos grandes depósitos de ¿qué? De agua dulce, el agua criogénica. El agua criogénica. Y es la principal divisoria de agua. Cuando se da la lluvia intensa, parte del agua vendrá hacia la costa, permitiendo el desarrollo poblacional, generando volumen de agua llamado los ríos, que permitirán establecer centrales hidroeléctricas, permitiendo el desarrollo industrial, residencial. En la costa Ochala, parte de ello también se va hacia la zona del oriente y que finalmente llegará al río Amazonas, generando también el desarrollo de pueblos andinos y de pueblos amazónicos. Y una pequeña parte va a la meseta de Collao, y el volumen de agua quedará en el lago navegable más alto del mundo, el Titicaca. Esas son las vertientes hidrográficas del Perú. ¿Ya?
Listo. Miren cómo actúa la cordillera de los Andes. También cuando llegan los vientos alisios, sobre todo en los meses de verano, que traen nubes. Y esas nubes generan lluvias intensas. Esas nubes al colisionar con la cordillera se elevan y luego precipitan, generando las lluvias orográficas. Por eso es que si en algún momento usted llega a la zona andina, en enero, febrero o marzo, se tienen lluvias intensas. Lluvias intensas. ¿Ya? Pero si usted llega en los meses de julio, agosto, septiembre, no hay lluvias por acción de los vientos alisios combinado con la cordillera de los Andes. Entonces influye también en las condiciones meteorológicas. Montaña, pico y nevado. Una elevación que pasa los 5.000 metros es una montaña. Si esa montaña, más del 50% del área, está cubierta por inmensos bloques de hielo, se llama nevado. Y si aparte de ello, la zona superior está bien erosionada, bien desgastada, se llama pico. Ya, normalmente la parte elevada se le conoce con el nombre de pico. Y así tenemos el Huascarán, el Alpamayo. A ver, ¿cuál fue el nevado considerado como el más bello del mundo? En Berlín, Alemania, en el año de 1966. A ver, estimados alumnos. Alpamayo, pues profesor, Alpamayo, debido a la forma piramidal casi perfecta. El Alpamayo, muy bien. Alpamayo, correcto. Luciana, felicitaciones. Muy bien, excelente, excelente. Alpamayo. Pero en la actualidad, el Alpamayo ya perdió esa forma piramidal. Y hoy en día se habla del nevado Allin Capac o Allin Capac. En serio, profesor, así es. ¿Y dónde se ubica este nevado Allin Capac o Allin Capac? En Puno, en Puno, ¿ya? El Huascarán es el más alto y el segundo en altitud es el Yerupajá, que se ubica en la cordillera Huayhuash o Huayhuash. Pero esto exactamente en qué departamento o en qué región política, en Huánuco. Otros tenemos el Pariacaca, el Monte Meis, en la Sierra de Lima, el Huaytapallán en Junín, el Ausangate en Cusco y así. ¿Y qué importancia tienen los nevados? Los nevados son grandes reservas de agua dulce, pero también son zonas turísticas. Turísticas, profesor, claro, así es. Ya, profesor, excelente entonces, profesora. Y ahí es el Nevado Huascarán. Bicéfalo, ¿qué quiere decir bicéfalo? Dos elevaciones, la zona norte y la zona sur. ¿Ven la zona norte como que algo falta ahí, en esa zona, debido al terremoto? Notan, no sé si notan alguna fisura. ¿Notan? Me dicen sí, sí o no, no. A ver, con rojo red, profesor. Ya. Lamentablemente, el 31 de mayo de 1970, ¿qué ocurrió? El terremoto más grande de la historia nacional, llegando casi a 7. ¿Me entiende? Ahora, debido a ese gran movimiento sísmico, se desprendieron inmensos bloques de rocas y de hielo de esa zona, sepultando la antigua ciudad de Yungay. Por eso nota así, se nota así, como que algo le falta ahí. ¿Me entiende? Ya. Seguimos observando de otra zona, de una parte de la carretera, el Nevado Huascarán. Mira, este es el Yerupajá. ¿Se acuerdan dónde se ubica el Yerupajá? ¿Dónde se ubica el Yerupajá? En Huánuco. Muy bien, es el segundo nevado más alto. Muy bien, Cusihuamán. Felicitaciones.
Y ahí está el Pamayo, ¿ve? La forma piramidal casi perfecta. Pero ya perdió esa forma casi perfecta. ¿Debido a qué? Debido al problema del calentamiento global. Debido al problema del calentamiento global. Sí, profesor, el calentamiento está generando ese tipo de problemas, la pérdida de los glaciares. Y ahí está el Apua Usangate. ¿Dónde se ubica el Usangate? A ver, ¿dónde se ubicará el Usangate? ¿En qué departamento? En un departamento que empieza con la letra C y luego la U. Cusco, pues, profesor, Cusco, Cusco, dice. Muy bien. Profesor, sí se nota, ¿no? Que ya no hay los inmensos bloques de hielo, claro, se nota. Y por esas zonas, todos los años, a fines de mayo, los primeros días de junio, el sincretismo, la festividad de Coyurriti, el Señor de las Nieves, valerosos guerreros de diferentes comunidades y pueblos de la zona andina, principalmente de Cusco, ascienden hasta unos 5.000 metros de altitud. Es la procesión más alta a nivel mundial. 5.000, 10.000, a veces 12.000 personas con sus atuendos coloridos a pedir disculpas de los errores que hemos cometido al Señor de las Nieves. Y luego ya reconfortados con la bendición de este Señor de las Nieves, retornan desde casi 5.000 metros hasta sus comunidades, pueblos y lugares andinos que están a una altitud casi de 3.500, 3.300. Y todo ese recorrido lo hacen a pie o hay algún vehículo que los transporta. Todo es a pie y se pasa por diferentes parajes andinos muy hermosos, como el Vinicunca. ¿Qué es, profesor, el Vinicunca? El Cerro de los Siete Colores. Es sorprendente. No existe procesión en el mundo que se realice a los 5.000 metros de altitud. Ahí están nuestros hermanos, nuestros valerosos hombres del Ande, que llegan en mayor cantidad a esa zona. En algunos casos, muchos turistas también llegan y se quedan sorprendidos sobre la fe de estos bravos guerreros, los hombres de acero, o los hombres de cobre, o los hombres de oro en la zona andina del Perú. Miren, toda una festividad religiosa. Los pasos o abras. Ya ustedes saben que en el tema de geodinámica externa o factores de la transformación del relieve, fuerzas externas o exógenas, han aprendido que debido al proceso de la erosión de hielo, erosión glacial o glaciar, se forman entre montaña y montaña, entre nevado y nevado, zonas depresionadas, zonas cóncavas. En algunos casos, el hombre ha utilizado estas zonas bajas de las montañas, de los nevados, para establecer carreteras, vías férreas o vías simplemente de integración entre regiones políticas, entre ciudades, entre vertientes hidrográficas. En algunos casos, no es producto estos pasos o abras de la erosión glaciar, es producto de la actividad humana que se ha hecho para integrar ciudades, pueblos, comunidades. Es de tipo artificial, como el caso de Porcuya, Carpich, el de Conocoche y Anticona, Ticlio, sí ha sido generado por la naturaleza y el hombre le ha dado esa forma para que se pueda establecer las carreteras y las vías férreas. También tenemos la Viuda, la Raya, Crucero Alto, entre otros. Y es así como encontramos Ticlio. Por ahí cerca se estableció la vía férrea que va de Lima a La Oroya. También tenemos el de Anticona, donde está la carretera que permite llegar desde la ciudad de Lima hasta la ciudad de La Oroya. Y de ahí continuando con el recorrido se llegará a la Sierra Central, ciudades como Huancayo, Jauja, Concepción. Pero de La Oroya también hay una desviación para llegar a las ciudades de la Amazonía, como Tingo María,
Tal vez a la zona de Posuso, Oxapampa, entre otros. Las mesetas son zonas planas a gran altitud. Acuérdense que las mesetas se han formado por un proceso de diastrofismo. En este caso es falla. Cuando hay ruptura y separación, ¿qué cosa es? Falla, falla, falla. Una zona se eleva, se llama horst. Esa zona que se eleva, esa zona plana, es horst. Lo conocemos como mesetas. ¿Y para qué serán útiles las mesetas? A ver, ahí está la respuesta en la diapositiva. ¿Para qué serán importantes las mesetas? ¿Qué actividad se puede desarrollar? La ganadería, la ganadería. Muy bien, la ganadería, la ganadería, la ganadería. Muy bien, correcto. A ver, Cruz dice, ¿Ticlio es un paso o abra? Muy buena pregunta. Ticlio, ya, es una zona por donde se ha establecido la vía férrea, el ferrocarril. Entonces, a esa zona baja de las montañas, de los nevados, por donde el hombre ha hecho una vía férrea o una carretera, se llama paso o abra. Es lo mismo, ¿ya? Paso o abra. Paso o abra. Ticlio es por donde va el ferrocarril y por ahí cerquita está Anticona. Anticona es donde se tiene la carretera, pero ambos se les conoce como paso o abra. Es lo mismo, ¿ya? Muy bien, con eso respondió la pregunta. Y también dice el profesor, ganadería en las mesetas. Tenemos Guayay en Pasco, Conocoche, en Ancash, Marcahuasi, Lima, Bombón, Junín. Es la segunda en extensión. Bombón, la segunda en extensión. ¿Y cuál es la más extensa? Y Collao la más extensa. Collao es la más extensa. Collao es la más extensa. ¿Ya? Bien, están anotando, ¿no? Listo. Mira, Collao, la más extensa. Listo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Dónde queda la meseta de nombre Pampa Galeras? ¿Y por qué le llaman Pampa? Porque es planito, llano.
Muy bien. Correcto, Ayacucho. Ya, a ver, ¿dónde será ello? Y miren esa estructura rocosa. La estructura rocosa se llama el camelio o simplemente la llama. ¿La llama, profesor? Sí, una estructura rocosa sorprendente. A ver, profesor. Miren, 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 como si alguien hubiera tallado una silueta similar. Bueno, no igual, ¿no? A una llama. Sí, profesor, sorprendente. Eso es Guayay, el bosque de piedras. A ver, voy a borrar Guayay, el bosque de piedras, en Pasco. Pasco. Miren, a ver, ¿qué pueden decir de esa estructura rocosa y por qué se habrá formado? Eso expliqué en clase anterior. A ver, comenten, comenten. Los vientos, pues, profesor, los vientos. Ya, ¿cómo se llamará esa estructura? Muy bien, formación eólica, pues, profesor, formación eólica. Y los demás alumnos no comentan, qué raro. Cuatro o cinco alumnas que comentan de forma excelente. Y también algunos alumnos, por favor, todos tienen que participar, ¿ya? Pau Cartaís, eólica, profesor, eólica. Sí, los vientos son modelados, los volcanes. Sabemos que los volcanes, ¿dónde lo encontramos principalmente? ¿En qué departamentos? Muy bien, correcto, correcto. Arequipa, en Arequipa sería la mayor cantidad de volcanes. Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacucho, Apurima, principalmente en Arequipa, correcto. Muy bien, los estudiantes que están participando como Guerrero, como Gómez, como Condori, como Pérez. Correcto, Paucar, muy bien, excelente muchachos, excelente, excelente. Tenemos el Misti, uno de los más simétricos. ¿Dónde estará el Misti? El Misti, muy bien, hermosísimo, profesor. Ahí cerca está la ciudad de Arequipa, ¿no? Correcto, Figueroa, muy bien. Sabancaya. El Sabancaya está en Arequipa y es considerado como uno de los más activos.
Ubinas también es otro de los volcanes activos. ¿Y dónde se ubica el Ubinas? Esto en Moquegua. Y ahí está toda la zona. A ver, descríbame cuáles son los departamentos considerados como la zona de mayor actividad volcánica. ¿Qué departamentos? Ya. Correcto, Arequipa, Moquegua y Tacna, profesor. Guerra dice Arequipa, Moquegua, Ayacucho, Cusco, Tacna y Puno. Muy bien, alumnos, excelente. Cruz dice, sí, profesor, es Arequipa, Moquegua y Tacna. Correcto, eso es lo que deben saber. Y también esos lugares se ubican en la Sierra Sur. Sierra Sur, correcto. Y ahí identificamos la zona de los volcanes. ¿Qué son los cañones? Cañones se han formado por la erosión fluvial de un río. Son grandes cavidades, grandes profundidades y en los cañones se pueden establecer centrales hidroeléctricas. Tienen un enorme potencial debido al curso de un río que corta las cordilleras. Tenemos el cañón del Pato formado por el río Santa en Ancash, el Infiernío por el río Rímac en Lima y el Cotahuasi en Arequipa. Ya ahí está lo que es un cañón. Mire, ahí está, veo una gran cavidad. Sí, profesor, a ver, es un trazo, profesor, un trazo. Mire, mire, mire. Una zona bien encajonada, en la parte inferior está el río. Sí, profesor, ya me di cuenta, profesor. Y en la parte baja está el río, ¿no? Así es. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? Ya. Tenemos el cañón del Colca. ¿Dónde se ubicará el cañón del Colca? Muy bien, la participación de todos. Arequipa, 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 dicen correcto. Uno de los cañones más turísticos. Pero el cañón más profundo es el de Cotahuasi. El más profundo es el de Cotahuasi. Los valles interandinos. Esos valles interandinos se han formado ¿por qué? Por los ríos, por los ríos. ¿Y qué permiten? El desarrollo de la agricultura y el establecimiento de ciudades. ¿Cuál es el valle interandino más poblado? A ver, correcto, Condori, muy bien. Mantaro, 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 Mantaro. El valle interandino más poblado y el más importante es el Mantaro.
Mantaro. Ya, Mantaro. Listo. Y ahí está. ¿Ve? Excelente, profesor, excelente. Muy bien. El Valle del Urubamba. ¿En qué departamento se encuentra el Valle del Urubamba? En, en el Cusco, pues, profesor, en el Cusco, dice Pérez, en el Cusco. ¿Dónde más? En el Cusco. Correcto. Y este es el Valle del Callejón de Huaylas. Sí, profesor, excelente valle. Eso se encuentra en Ancash, ¿no, profesor? Así es, en Ancash. En Ancash. Ahora hablamos del relieve amazónico. Sí, profesor, nos vamos al oriente. De repente lo encontramos al Punche, al Chuyachaki o a las anacondas, pues, profesor. Ya, muy bien. Sabemos que la Amazonía es un extenso territorio. Perú territorialmente es Perú. Territorialmente es costeño, andino o amazónico. Territorialmente es amazónico, pues profesor, amazónico, dice Paucar, amazónico, dice Condori. Muy bien. Felicitaciones, amazónico. Más del 55% el Perú es llano, amazónico. Pero para un mejor estudio se ha dividido en la Rupa Rupa, que es selva alta, y la Omagua, selva baja. ¿Es lo mismo, profesor, Omagua o selva baja? Así es lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos ahí selva alta y la selva baja. Selva alta descendiendo de los 1000 metros hasta los 400 metros. Un relieve un poco accidentado. Profesor, pero exuberante vegetación, ¿ah? Uno se puede perder ahí, ¿no? Por supuesto. Una gran maravilla que nos ha dejado la naturaleza a nosotros. ¿Qué son los valles longitudinales? Lo es cuando los ríos se desplazan de sur a norte o de norte a sur. ¿Cómo es eso, profesor? A ver un gráfico, pues, profesor. Ya, los ríos se desplazan así, debido a la disposición de las cordilleras, de sur a norte o de norte a sur. Esos son valles longitudinales. Tenemos Jaén, San Ignacio en Cajamarca, Huallaga es el más extenso. Estarás anotando, ¿no? Huallaga es el más extenso. Huallaga el más extenso. Huallaga el más extenso. Tenemos Tingo María en Huánuco. Oxapampa, Posuso, Pasco, La Merced, Chanchamayo, Junín, Urubambi, la Convención en Cusco. No te olvides que el valle longitudinal más extenso es Huallaga, que lo encontramos en esa zona de San Martín. Profesor, excelente y bonito ese valle del Huallaga, ¿no? El más extenso en selva alta. Ahí donde los ríos se desplazan ya casi de forma serpenteante. Y en ese momento se tiene sol radiante, cielo despejado. Seguimos en el curso del río Huallaga y estamos pasando frente a la ciudad de Tingomaría. Y si observamos en la parte superior de la ciudad de Tingomaría, en el departamento de Huánuco, observamos la estructura rocosa llamado la Bella Durmiente. Bella Durmiente, profesor. Mire, mire de izquierda a derecha. Mira a la izquierda, donde pongo azul. Frente, la nariz, los labios, el mentón, el cuello. ¿Se dieron cuenta? El pecho, que abran el pecho, bueno, imaginen a colores, el abdomen, y así.
La Bella Durmiente. Es como si alguien hubiera tallado la estructura de una dama que está descansando de forma horizontal. Es sorprendente. Eso es la Bella Durmiente. ¿Ya? En la parte inferior está el río Huallaga y en la parte media la ciudad de Tingomaría. ¿Por qué se habrá formado esa zona llamada la Bella Durmiente? ¿Debido a qué? A gente principalmente. A ver, comenten, estimados alumnos, comenten, comenten. ¿Debido a qué? Al viento y a la lluvia. Durante miles de años, tal vez millones de años. ¿Comentarios? ¿Ninguno? Bien, listo. Ahí está Posuso en la selva de qué? De Pasco. Posuso en la selva de Pasco. Pongos son parecidos a los cañones, sino que tienen poca profundidad. Pongos mayormente se dice en dónde? En la selva alta, ¿no es cierto? Ya. Y en los pongos también se pueden establecer centrales hidroeléctricas. Y así lo estableció el gran científico ancashino Santiago Antúnez de Mayolo y Gomero, conocido como el poeta de la ingeniería. Tenemos el de Manseriche, el pongo más extenso formado por el río Marañón, el pongo más extenso. Estarán anotando, complementando la información, ¿verdad? El más extenso, Rentema entre Amazonas, formado por el río Marañón. El de Aguirre, formado por el río Huallaga. El de Orellana se encuentra en la selva baja, formado por el río Ucayali. El Padre Abad, formado por el río Yuraguiacu, conocido también como Aguaitía. Este río Aguaitía luego vierte su caudal al Ucayali. Mainique, formado por el río Sagrado de los Incas, el río Urubamba. ¿Ya? Se supone que están anotando, ¿no es cierto? Listo, estimados alumnos. Una captura de imagen, foto. Y ahí está, mira, ¿ve? Ya, profesor, eso es el pongo de Manseriche, ¿no? A diferencia de un cañón, mire, 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 mire. Lo que ven en la parte inferior, este es el río Marañón. Pongo de Manseriche, mire, un pongo es un poco más abierto, que si bien es cierto es una cavidad, pero es un poco más abierto y no tan profundo. Y en estos pongos también se puede establecer centrales hidroeléctricas porque luego hay una gran caída de agua. ¿Me entienden? Ya. El pongo de Manseriche es el más extenso. El pongo de Manseriche es el más extenso. Mainique. ¿Ven? Excelente, profesor, excelente. Las cuevas. Las cuevas se han formado por la acción del agua subterránea. Eso se llama la erosión kárstica. Cuando las aguas subterráneas disuelven a las rocas carbonatadas, principalmente las rocas calizas, y estos se dan en zonas de climas tropicales. La cueva de Cuela en Amazonas, de las Lechuzas en Huánuco, la de Huágapo, la más profunda en Junín. Se puede ingresar casi hasta los 2.800 metros. La cueva de los vampiros en Pasco, entre otros. La cueva de las Lechuzas, Tingo María. Sorprendente, profesor. ¿Te acuerdas cómo se llaman las estructuras rocosas que están en la parte superior? Se llaman las estalactitas, titas.
Y las estructuras rocosas que están en la parte inferior se llaman las estalagmitas. Y cuando una estalactita con una estalagmita se unen, se llama estalagnato. Bueno, como ustedes ven, al interior de la cueva, todo esto es lo que se ha hecho para darle un valor agregado, ¿no? Miren, para que el visitante no tenga que de repente sufrir una caída producto de, del agua que fluye en esa zona, por eso que se ha acondicionado algo así como una entrada. Y de ahí puede observar, tomar fotos, ¿ven? Todo esto es lo que se ha acondicionado y así continúa. Esto en parte también para fomentar el turismo. Y se puede ingresar a esa zona preferentemente casi por estos meses. En los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre hasta noviembre. Diciembre, enero, febrero no se recomienda porque como se dan lluvias intensas, el agua también se infiltra y en todas estas partes altas que se humedecen y empiezan a generarse precipitaciones. ¿Ya? Bien. Hasta ahí alguna pregunta. Esto has aprendido también en la clase de geodinámica externa, ¿no es cierto? Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda. A ver, algunos comenten. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ninguno? Ya. Continuamos. Y ahí está la cueva de Huagapo. ¿Y hasta cuánto se puede ingresar, profesor? Hasta casi 2.800 metros. Es la cueva más profunda. ¿Y dónde se encuentra Huagapo? En la provincia de Tarma, en el departamento de Junín. Junín. Las caídas de agua producidas por el desnivel del relieve se tienen cantidad. Y los tres de mayor altura o los de mayor importancia que tenemos son las Tres Hermanas en la selva de Junín, con una caída de aproximadamente 914 metros, el de Yumbila en Amazonas, 895 metros, y el de Gota, de 771 metros. Todas estas maravillas principalmente se encuentran en la zona de la Rupa Rupa, conocido también como Selva Alta. Ahí están las Tres Hermanas, Yumbila. Mira, el velo de la novia, una espectacular caída de agua, el velo de la novia, sorprendente. Y siempre se da eso, profesor, a lo largo de casi todo el año, así es. Es la naturaleza que de una u otra manera llama la atención, pero todo ello también debe llamar a una reflexión del cuidado del ambiente, de escenarios hermosísimos, y que ahí Perú tiene un enorme potencial para fomentar el turismo ecológico, pues el turismo vivencial en diferentes zonas, ¿ya? En la selva baja. La selva baja, comparando con la selva alta o la rupa rupa, es la más dilatada, la más extensa. Y tenemos qué tipos de relieves. A ver, voy a hacer un gráfico y ustedes luego van a anotar. ¿Está bien? Listo. Preste mucha atención. Ya. Preste mucha atención. En ese mismo momento que estoy haciendo el gráfico, si tienes alguna duda, escribes o en todo caso preguntas. Utiliza el micrófono, ¿ya? A ver. En la selva baja, conocido también como Omagua, las zonas ligeramente, acá yo voy a exagerar para que diferencies. Con mayor elevación se llaman los filos, ¿ya? Ya, profesor. ¿Y de ahí qué más viene? Viene un relieve
que no se inunda, lo voy a pasar de anaranjado, se llama los altos, y ahí mayormente se establecen las ciudades, un relieve casi plano. Y de ahí, profesor, de ahí viene un relieve un poco bajo, donde se acumulan ciertos sedimentos del río. Se llaman las restingas. Y de ahí, profesor, de ahí viene acumulación también de sedimentos, conocido con el nombre de barrial o barrizal. También se acumulan sedimentos, material aluvial. Y de ahí, profesor, de ahí viene el cauce del río. Cauce del río, así es. El punto más bajo del cauce de un río se llama talwet. Los ríos en la selva aumentan su caudal en verano y en invierno disminuyen. Se llama estiaje, estiaje, estiaje. Y de ahí, profesor, vienen relieves que voy a poner de rojo red. Rojo red, profesor, sí, que permanentemente están inundados. Se llaman las tahuampas. ¿Ya? A ver, rápidamente. ¿Cómo se llaman las partes más elevadas de la Humagua? Sé que tienes buena memoria. Se llaman los filos. Ahí está el filo. Ya. La zona que está a salvo de las inundaciones se llama alto. Y en ese alto ¿en qué, profesor? ¿Se puede en qué? Establecer ciudades, Iquitos, Pucallpa, ya, ciudades. ¿Me entiende? Ya. Ahora, ¿cómo se llaman las zonas que se inundan? El río lo cubre en verano, se llama restinga. Y la zona más próxima al cauce del río se llama barrial o barrizal. Ahí tenemos el cauce del río. Y ustedes saben que cuando el río incrementa su caudal, cuando tiene abundante caudal, en verano. Y en invierno disminuye. Miren, por favor, miren, miren. ¿Ya? ¿Lo ven? Eso es el río. ¿Lo ven o no? Me dicen sí, sí o no, no. ¿Lo ven o no? Ya, ese es el río. Ya. Ahora dígame, ¿cómo se llama la zona que está próxima al río? ¿Cómo se llama? Se llama barrial. Barrial. Pero hay otra zona que va a estar permanentemente inundado por las lluvias y todo ello, permanentemente inundado. Y ahí crecen palmeras. Esa zona que va a estar permanentemente inundada se llama la Tahuampa. ¿Está bien? Listo. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en verano? El río incrementa su caudal. Y como el río incrementa su caudal, va a ocurrir esto. ¿Ya? Y si el río incrementa su caudal, ¿cuándo incrementa su caudal? ¿Cuándo? ¿Mm? En verano. Y si aumenta su caudal el río en verano, ¿qué sucede con la restinga? ¿Lo inunda o no lo inunda? A la restinga, ¿lo inunda o no? Sí. ¿Al barrial lo inunda o no? Sí. ¿Al alto lo inunda? ¿Al alto lo inunda? No. Muy bien. Y así está en diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Qué sucede ya en abril, mayo, junio? Miren bien, ¿ah? Miren bien. El río disminuye su caudal y queda de esta manera. En invierno. Entonces, Barrial queda libre, la Restinga también, pero como el río cubría, ha dejado sedimentos orgánicos, materia orgánica, y en esa Restinga se va a desarrollar cierto tipo de cultivos, como que yuca, maní,
maíz, entre otros. Entonces se da una agricultura, ¿qué? Una agricultura permanente o estacional. Permanente o estacional. Estacional. Cuando el río está en estiaje, ¿qué es estiaje? Cuando tiene poco caudal, en invierno. Y así hasta el mes de octubre. ¿Y en el barrial, profesor, también hay agricultura o no? Claro, el barrial está más cerca al río y también tiene sedimentos. Y se cultiva principalmente arroz, 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 arroz. Porque el arroz requiere gran cantidad de agua, está cerca del río. Todo esto ha sido humedecido y tiene también sedimentos. Arroz, ¿ya? Bien, entonces, tanto en la Restinga como en el Barrial se practica la agricultura estacional, en invierno, cuando el río está en estiaje, el río está en estiaje. Pero cuando el río está en crecida o avenida, que es en verano, ya no, porque todo esto se cubre. ¿Qué cultivo principalmente se desarrolla en el Barrial? El arroz, 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 ¿ya? Si te dicen, a ver, la ciudad de Iquitos, ¿en qué tipo de relieve se encuentra? La ciudad de Iquitos, en el Alto, muy bien. ¿En qué tipo de relieve se cultiva arroz? Muy bien. ¿Qué relieve está permanentemente inundado? La Huampa, correcto. Ya, una captura de imagen para pasar a la siguiente diapositiva, ¿ya? Foto, 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 para pasar a la diapositiva. Foto, foto. Me dicen ya, ya o no, no. Foto, ya, listo, voy a borrar todo. Uno, dos, tres. Ya ahí está. Los filos, los saltos restringen los ríos, las aguampas permanentemente inundadas. Pero también hay una cordillera. En la selva baja, sí, la cordillera de Contamana, Contamaná, ubicado entre Loreto y Ucayali. Aquí está lo de los filos, lo que te he explicado. Son zonas ligeramente con cierta elevación. Ya, profesor. Y ahí están. ¿Cuál es el filo, profesor? ¿Cuál es el filo? El filo, profesor, el filo. Ello, mira. Eso. ¿Ya? Esa zona ligeramente elevada. Ya, profesor, ya está bien, está bien. Los altos. ¿En los altos también se puede desarrollar una agricultura? Sí, pero mayormente se establece en las ciudades. Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado. Pucallpa. ¿Se encuentra en qué departamento? La ciudad de Pucallpa, capital maderera del Perú. ¿En qué departamento? Ucayali. Y ahí están las restingas y los barriales. Toma una foto porque ya te expliqué todo ello. Esa es la zona del barrial. Cuando el río disminuye su caudal, lo dejó libre. En verano todo eso está cubierto de cierto volumen de agua. Las tahuampas o aguajales son las zonas que permanentemente están inundadas, donde crece esta palmera de nombre aguajal, cuyo fruto es el aguaje o moriche y sirve para hacer refrescos. ¿Ve? Mira. Ah, profesor, esas zonas están permanentemente inundadas, ¿no? Así es. Pero obvio con mayor volumen de agua en los meses de verano.
Meandros o recodos. ¿Qué son los meandros? Es cuando el río se desplaza de forma serpenteante. Y las cochas es cuando el río abandona parte de su cauce. Se llama cocha o tipisca. ¿Ven? Ahí el recorrido. ¿Se dan cuenta? El recorrido serpenteante. A ver, miren, 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 miren. ¿Por qué los ríos forman meandros? Porque el relieve es casi plano y el río transporta abundante caudal. Por eso, relieve casi plano y el río transporta abundante caudal. Y ahí está, el río abandona parte de su cauce y este cauce abandonado se llama cocha o tipisca. Y en esta cocha o tipisca se tiene el pez más representativo de la Amazonía, que es el paiche. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Sí, profesor, sí, dice Paucar. Correcto, estimada alumna. Muy bien, muy bien. Y este es el Cerro de los Siete Colores, el Cerro Vinicunca. Hace más de 100 años, ese cerro estaba cubierto por inmensos bloques de hielo. No todo es malo, entonces, de la desglaciación del calentamiento global. Al parecer, no. Y eso es el paraje que nos lleva hacia el Apu, a Usangate, ahí donde se realiza la procesión más alta del mundo, ubicado en el Cusco. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría? ¿Ninguno? Correcto. Ahora sí, vamos con la práctica. Ya, profesor, pero agrándelo pues, profesor, para que esté de mayor tamaño, me dice. Ya, mayor tamaño. Listo. Ahí ustedes tienen la descripción de todos los relieves principales que tenemos. Uno dice, en un mapa un grupo de estudiantes se ubican de forma correcta algunas geoformas con la región política que corresponde y es el nevado de Kenamari está en Puno, el nevado de Paca está en la Sierra de Lima y de ahí parte del deshielo da origen al río Rímac, volcán Sarasara en Ayacucho, la cordillera Vilcanota en Cusco y la laguna Illanganuco en Ancash. Por lo tanto, uno, la respuesta es la letra. ¿Qué letra? A ver, me pone la A, me pone la C. ¿Cuál es? A ver, estimados alumnos. Ya yo les he indicado a qué letra es lo que corresponde. Escriban, por favor, escriban. Participen, participen. A ver, les he hecho acordar cuál es la letra. ¿Qué letra? Sí, 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 dice muy bien, correcto. Dos, un grupo de estudiantes de una universidad está en excursión al distrito de Olmos y pretenden realizar un recorrido terrestre por la carretera Mesones Muro hasta la provincia de Jaén como destino final, por lo que el vehículo que los traslada necesariamente realizará el cruce de la cordillera a través de ¿qué? Del paso Abra de Porcuya, que une Olmos Jaén. D, dedo. Dos, la letra D, dedo. Tres, un geógrafo explicó a un grupo de turistas alemanes que se encontraban en el oriente peruano que entre las regiones de Loreto y Ucayali se extiende transversalmente la cordillera. ¿Qué cordillera? Y traspasa la frontera con, ¿cuál es lo correcto?
Ya. ¿Cuál es? La cordillera de San Francisco, Contamano, Contamaná, que llega hasta Brasil. La D, dedo. Muy bien. 4. La ciudad de Quito se encuentra al oriente del país. Es capital de la región Loreto, con casi 30% del territorio nacional. Es la más extensa y septentrional del Perú. La ciudad Iquitos se halla a orillas de un brazo secundario del río Amazonas. De la anterior descripción, podemos afirmar que la ciudad de Iquitos se asienta ¿en qué? En los altos, pues, profesor, en los altos, en los altos. Muy bien, la letra C, correcto. Siguiente, 5. Observa el siguiente mapa y relaciona correctamente el departamento con el relieve que corresponde. La quebrada San Ildefonso. ¿Dónde está la quebrada San Ildefonso? En La Libertad. Y la Libertad es 21. El valle de Chota, Cajamarca. Y Cajamarca está con el numeral 20. 20 la nota que sacaban en el colegio. Valle de Tingo María, en el departamento de Huánuco. Y Huánuco está con el numeral 15. La meseta de Anta está en Cusco. Y Cusco está con el numeral 5. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué letra? 5. ¿Qué letra? Ya participen, estimados alumnos, participen. 5. ¿Qué letra? Paucar, la D, pues, profesor Cusquimán, la D. Cruz dice la D. Muy bien, excelente, estimados alumnos, excelente. 6. Los nevados presentan grandes reservas de agua dulce para la humanidad. Por tanto, relaciona las cordilleras de la columna de la izquierda con sus respectivos nevados. A ver, en la cordillera Huayhuash o Huayhuash se encuentra el Yerupajá. En Huayhuash se encuentra el Yerupajá. La cordillera central, que está en Lima, ahí está el Nevado Paca. Central Paca. ¿Ya? Vilcabamba. Vilcabamba. ¿Dónde se encontrará? En la cordillera Vilcabamba se encuentra el Nevado Salcantay. ¿Ya? Vilcanota. En la cordillera Vilcanota está el Ausangate. Vilcanota está el Ausangate. Y en la cordillera de Carabaya, en la cordillera Carabaya, se encuentra el nevado Allincapac o Allincapac. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Me dicen, muy bien, la letra C de Cachimbos, correcto. 7. Ramón, por motivo de vacaciones, llevó de paseo a su sobrino Juan a una ciudad ubicada en la Sierra Central, donde se ubicó un criadero de truchas, y le comentó que la carretera central por donde se desplazaron atraviesa la cordillera occidental a través del paso Abra de Anticona, que une Lima y La Oroya. A. De Ángeles. 8. Un grupo de estudiantes como parte de su periplo de promoción viajaron a la ciudad de Cusco, luego a Chumbivilcas y luego estuvieron en la parte inferior de Lubinas. Por lo tanto, los tipos de relieves que visitaron fueron respectivamente ¿qué? 8, 8, la C, muy bien. 9, pregunta examen de admisión, San Marcos. 9, pregunta examen de admisión. La D, profesor. Aprovechamiento de uso hidroeléctrico, producción de electricidad son los pongos y cañones. Dedo, muy bien. 10. Pregunta de examen de admisión, San Marcos. 10, 10,
10, ¿cuál sería? El volumen y la altitud de la cordillera de los Andes. B, de bueno. Muy bien, Paucar, felicitaciones. Mejía, felicitaciones. La B, pues, profesor. 11. En la selva baja, los grandes ríos afrontan dificultades para drenar. ¿Qué es drenar? Desplazarse, fluir, recorrer sus aguas debido a su extensión y a la suave pendiente del relieve, razón por la cual desarrollan sinuosidades conocidos como qué, como los meandros. Dedo, dedo. 12. 12. La región de la selva o región amazónica corresponde al sector oriental de nuestro territorio, caracterizado por su densa vegetación propia de latitudes ecuatoriales. Su extensa llanura corresponde al área de selva baja. Selva baja, que es parte oriental más joven del territorio peruano. Y edáficamente los suelos. Presenta suelos de origen aluvial. Por lo tanto, la respuesta es la letra C, casa. Pregunta de examen de admisión. 13. A ver, pregunta también de examen de admisión. 13. 13. 13. Ya. La D, pues profesor, la D. Muy bien, estiaje en los barriales. D. 14. Al recorrer los valles interandinos se reconoce que tienen rellenos aluviales, los cuales han originado suelos fértiles, por lo tanto constituyen zonas altamente productivas y con mayor concentración poblacional como ¿cuál es un valle que estará en la zona andina? ¿Ya? ¿Cuál es? La D, muy bien, correcto. 15, pregunta también de examen de admisión, estimados alumnos. ¿Dónde se tienen los volcanes de Tutupaca, Sarazara, Guayllani y Elubinas, respectivamente? 15. El Tutupaca, profesor, está en Tacna, me dicen. Muy bien, Paucar, felicitaciones. Cruz, felicitaciones. Muy bien. Correcto, correcto. Excelente su participación. La respuesta es la letra D, dedo, 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 dedo. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿Ninguno? ¿Alguna pregunta o comentario para dar por concluido la clase? A ver, comentarios. Ya. Bien. Gracias, estimados alumnos, por la atención que le han dado a la clase. Sigan estudiando, han participado y lo han hecho de forma excelente. Muy bien, estimados alumnos. Sigan así. Sé que ustedes van a ser unos buenos estudiantes universitarios, pero antes serán excelentes y buenos cachimbos. Gracias una vez más por su atención.